Bienvenidos al primer episodio del podcast Un tema a la vez. En esta ocasión los acompaña Juan Sebastián Vázquez. Quiero contarles que el tema que trataremos es bastante interesante. Tal vez muchos de ustedes no conocen cómo es este proceso y tenemos una invitada especial que nos contará un poco sobre su experiencia. El tema de hoy es sobre la autopublicación o los escritores independientes. Nuestra invitada nos acompaña desde Estados Unidos. Ella es una escritora colombiana que hace unos meses autopublicó su primera novela titulada Me muero por vivir. Además que ha tenido bastante aceptación por el público lector. Y sin más, le damos la bienvenida a Alexandra Castrillón. Hola Juan Sebastián, muchísimas gracias, qué gusto acompañarte hoy en esta entrevista y qué gusto estar también con tu audiencia y compartir como todas estas experiencias que he tenido en mi trayectoria como escritora. Me alegra mucho que te encuentres muy bien, que estés con nosotros aquí en este programa. Y bueno, para iniciar un poco con la entrevista, cuéntanos quién es Alexandra Castrillón. Bueno, yo soy una escritora colombiana, nací en Bogotá en 1978. La realidad es que mi vida profesional estuvo enmarcada por otro camino. Yo estudié Ingeniería de Sistemas y trabajé durante 20 años en la industria del marketing digital. Sin embargo, también en paralelo la literatura fue súper importante en mi vida. Adelanté estudios de especialización en hermenéutica literaria, participé en muchísimos talleres de escritores, en grupos de lectura, escribí y publiqué varios cuentos, principalmente mientras estaba en la universidad, pero siempre la literatura fue algo muy importante para mí, como lectora y como una escritora aún sin publicar. En 2019 me propuse que iba a escribir y publicar mi primera novela. Es decir, un proyecto de gran envergadura, considerando que en realidad todo lo que yo había hecho antes era un poco más un ejercicio personal e interior. Entonces, lo que hice fue dedicarme a estudiar muchísimo sobre la industria, a trabajar con un equipo, contraté una editora independiente también, contraté un estudio de diseño y gracias a todo esto, en noviembre del año pasado, en noviembre de 2019, publiqué Me muero por vivir, que es mi primera novela. Todo este proceso me trajo muchísimo aprendizaje y digamos que fue el entender muchas cosas sobre la industria y decidí a partir de 2020 dedicarme por completo a la literatura y ayudar a otras personas también a escribir sus libros. Entonces ahora soy escritora de tiempo completo. Obviamente tengo todo este conocimiento y en la vida uno todo lo que hace le sirve muchísimo, pero ahora me dedico específicamente a escribir y ayudar a otros escritores. Bueno, ¿y por qué decidiste autopublicarte, o sea, hacerlo por tus propios medios, a no hacerlo por medio de una editorial? Cuando yo estuve analizando las diferentes alternativas, había un factor que para mí era fundamental y era ese propósito de publicar mi libro el año pasado. Entonces empecé a investigar cómo es el proceso con una editorial, cuáles son las alternativas que se dan. Y si bien las editoriales pues son un factor fundamental en el desarrollo de toda la industria del libro, el proceso con las editoriales es mucho más lento. Primero porque uno necesita encontrar una editorial que quiera publicarle su libro y eso puede tardar años. Muchas editoriales o inclusive las editoriales grandes ni siquiera aceptan manuscritos, entonces pues es un proceso bastante lento y yo quería bajo cualquier circunstancia que mi libro se publicara. Entonces lo que hice fue empezar a estudiar la autopublicación y fue ahí cuando encontré que gracias a la tecnología, a internet, al desarrollo que ha tenido principalmente Amazon, los escritores hoy en día contamos con esta alternativa de publicar por nuestra cuenta. Sin embargo, algo que siempre tuve muy presente y que para mí es una premisa fundamental es que no podría esto afectar la calidad del libro, que mis lectores necesitaban o que mis lectores merecían un libro con una calidad alta, tal cual como si hubiera sido producido por una editorial con muchísima trayectoria. Entonces, justamente por eso, involucré a una editora y a un estudio de diseño para que me acompañaran en este proceso, para que realmente tuviera como esa mirada externa y ese trabajo profesional que me ayudara a crear un libro con la mayor calidad posible para los lectores. Entonces, mi decisión estuvo basada principalmente por el tiempo, porque yo quería hacerlo el año pasado. Ahora bien, tuve
muchos factores que me ayudaron a tomar la decisión. El primero es contar con los recursos económicos, porque obviamente al hacerlo yo todo por mi cuenta, pues tuve que pagar a la editora, al estudio de diseño, todos los otros procesos necesarios dentro de la publicación como tal. Y lo otro también pues es tener la posibilidad de estudiar y de aprender como todo lo que implica hacerlo. Para algunas personas no tienen el tiempo o no tienen la disponibilidad para aprender a hacer todos estos procesos por sí mismos, entonces pues yo tuve la ventaja de que sí lo tenía. Bueno, nos comentabas anteriormente que utilizaste los factores tecnológicos para llevar a cabo la publicación del libro. ¿Crees que de pronto si lo hubieras hecho, no sé, años anteriores cuando el auge de la tecnología no era como tan avanzada, no hubieras podido tener los mismos resultados? Definitivamente. El camino que han abierto plataformas como Amazon, y no es la única, pero sí es la más grande, es lo que ha permitido también que se dé este boom y este crecimiento de la industria de los libros autopublicados en el mundo. Es muy sencillo desde el punto de vista tecnológico publicar a través de Amazon, por ejemplo. Ellos tienen todas las tutoriales, los cursos, las facilidades para que alguien pueda hacerlo por su cuenta. Entonces, hacerlo antes, si bien es posible, y de hecho hay una anécdota, y es que los libros autopublicados pues ahora están de moda, pero no son nuevos. Se dice que, por ejemplo, Marcel Proust publicó su primera obra autopublicado porque ninguna editorial la quería hacer. Entonces, claro, esto hace muchos años era diferente porque implicaba de todas maneras hacer el proceso en físico. Hoy en día hacer el proceso digital pues facilita muchísimo todo lo que se hace. Hay una cifra también, y es que entre 2011 y 2016 en Estados Unidos únicamente se autopublicaron 800,000 libros. Entonces el boom que tenemos hoy en día, y gracias a la tecnología, es enorme. Al momento de contar, digamos, tu historia con la autopublicación, una persona que quiera como adentrarse en este tema de publicar o escribir un libro, ¿qué bases tú le das para hacerlo? Por otra parte, teniendo en cuenta, digamos, tu experiencia con la autopublicación, ¿la recomendarías a una persona que quiera comenzar en este campo? Voy a empezar por la segunda pregunta. Definitivamente sí, recomiendo la autopublicación como un camino para cualquier persona que esté interesada en desarrollar su carrera como escritor. Primero, porque es un camino de aprendizaje en el que entendemos las diferentes etapas que se requieren y los procesos y los pasos y los profesionales involucrados en la creación de un libro. Y creo que cuando uno tiene todo ese panorama, independientemente de que más adelante trabaje con una editorial o que finalmente una editorial le compre los derechos de su libro autopublicado, haber tenido todo ese conocimiento es una ganancia y es un plus enorme para cualquier escritor. Entender que publicar un libro no es solamente escribirlo, que vienen muchísimos procesos después, que cada persona involucrada en el proceso es importante, es una ganancia enorme en términos de aprendizaje sobre la industria. Entonces sí lo recomiendo, creo que es un camino válido. Sin embargo, también tengo muy claro que no es para todo el mundo. Hay personas a las que no les gusta meterse en todos esos detalles, que prefieren delegar completamente los aspectos que van más allá del proceso de escritura como tal en otras personas, y pues creo que también es un camino válido. Va a depender mucho de la personalidad de cada uno, del momento en el que se vuelve como escritor, de la capacidad que tenga de gestionar todos estos detalles, porque finalmente va a necesitar entender cuál es el proceso de cómo funciona el proceso de edición, de diagramación, maquetación, impresión, distribución, etc. Son muchos factores que van alrededor de la autopublicación. Si alguien quiere empezar a explorar este camino, hay muchos contenidos en internet sobre los cuales puede consultar. Hay muchísimos videos en YouTube donde diferentes personas que han hecho procesos de autopublicación cuentan su historia y explican cómo funciona. Amazon mismo, bajo la página web de KDP, que es Kindle Direct Publishing, que es la plataforma de autopublicación de Amazon, tiene muchísimos contenidos y videos, inclusive en español, donde explica cómo funciona, cuáles son las diferentes características. Entonces creo que el primer paso es entender y aprender.
De hecho, con mi editora Natalia Hernández creamos un proyecto que se llama Escribo y Publico, donde estamos compartiendo este contenido para que quienes se interesen en ir un poquitito más allá pues puedan tener la información y profundizar sobre los temas que les gustan. Bueno, anteriormente nos hablabas un poco sobre la posibilidad de que una editorial, digamos, pues decida cómo trabajar con el autor independiente. Después de tu primera publicación, ¿has recibido de pronto alguna oportunidad por medio de alguna editorial de acá de Colombia o de Estados Unidos, que es el país donde resides actualmente? Sí, algunas editoriales me han contactado, tanto para tener una nueva edición de Me Muero por Vivir, como para la novela que estoy escribiendo en este momento. He tenido como estas conversaciones con ellos y la verdad es que por el momento, por lo menos para Me Muero por Vivir, he elegido continuar en el camino en el que vengo de la autopublicación. Uno de los factores que es importante al momento de evaluar si trabajamos con una editorial o no son las condiciones de los contratos. ¿Qué pasa? Cuando una editorial compra los derechos sobre mi obra, significa que ellos tienen la posibilidad de imprimirla en diferentes países del mundo, en diferentes idiomas, no solo en medio impreso, sino también audiolibro, en digital, etc. Todo esto puede ser supremamente importante y valioso si la editorial tiene la capacidad real de hacer un plan de distribución y mercadeo agresivo para que se vendan muchísimas copias del libro, porque como autor independiente pues yo gano un mayor porcentaje por cada libro que vendo que si lo estoy vendiendo o lo estoy produciendo a través de una editorial, lo cual es completamente lógico. La editorial está poniendo de su parte muchos recursos para promover un libro. Entonces, en las ofertas que he recibido hasta el momento no han sido lo suficientemente atractivas como para que yo renuncie a tener Me Muero por Vivir como libro autopublicado y lo pase a editorial. En realidad, los resultados que he tenido han sido fantásticos. Mi libro ha sido bestseller en Amazon en varias oportunidades, fue una de las 20 obras autopublicadas seleccionadas para participar en la próxima Feria del Libro de Bogotá. La primera edición en Colombia ya se agotó. Entonces, los resultados que yo he tenido por mi cuenta han sido muy grandes y no he visto compensados en los contratos que me han ofrecido las editoriales. Ahora bien, frente a la próxima novela que voy a publicar, que la estoy escribiendo en ese momento, estoy evaluando las alternativas porque obviamente ahí todavía no he realizado la inversión económica que ya hice con Me Muero por Vivir y podría ser interesante para mí pues tener otros canales de distribución. Como autora autopublicada, yo no tengo una gran red de distribución. En Colombia, por ejemplo, mi libro se vendió únicamente a través de una librería, que es Books, BUKZ. Ellos hicieron toda la distribución, pero si alguien quería ir a una librería tradicional, en un centro comercial, no la iba a encontrar. Entonces, esos son como los diferentes detalles que hay que evaluar también al momento de hacerlo independiente o hacerlo a través de la editorial. La editorial sí te va a permitir tener una red de distribución amplia en diferentes puntos de vista, de venta. Bueno, nos estás comentando un poco sobre una novela que estás escribiendo en este momento. No sé si tengamos la posibilidad de escuchar o de conocer un poco sobre esta novela, de qué va a tratar. Bueno, pues me encanta contarles. Por ahora se llama Proyecto Tres Vidas. Estoy en el proceso todavía de definir cuál va a ser el título final de la novela. Esta es una historia en la que una protagonista mujer, ella se llama Andrea, empieza a descubrir que su pasado, el pasado con el que creció, no era la verdadera historia de su familia. Y se embarca como en un proceso de reconstruir esa historia, intentando descubrir cuáles fueron los motivos por los que pasaron las cosas que pasaron, cómo eso le ha impactado en la vida, todas esas situaciones no resueltas que la van a perseguir durante muchísimos años. Entonces, en este proceso, pues ella descubre una verdad muy difícil que la lleva a huir nuevamente. Y lo que va a aprender es que no hay un lugar lo suficientemente lejano para esconderse de todo ese dolor que ella carga en su vida. Es una historia donde involucró una temática de viajes. La protagonista nace en Colombia, vive la mayor parte de su vida en México, vuelve a Colombia y después se va a vivir a Argentina. Hay temas como la depresión, la adicción, la búsqueda del amor, lo que implica la construcción de su identidad, la sanación del pasado.
Estoy más o menos a un mes de terminar el primer borrador y espero que la novela esté publicada en el cuarto trimestre de este año. Bueno, y teniendo en cuenta la situación actual, ¿crees que esto de pronto puede afectar al momento de publicar tu nueva novela? Yo confío en que no va a tener ningún impacto en el cronograma. Lo cierto es que, digamos, dentro de mi rutina, en el proceso de escritura no me vi impactada de ninguna manera. Yo dedico las mismas horas del día a escribir. Natalia Hernández, mi editora, también está trabajando todo el tiempo normal. En realidad no veo que vaya a tener un impacto. De hecho, la gente está leyendo más, se está interesando muchísimo más por los libros. Entonces, tal vez una de las consecuencias que tengamos con la pandemia es que haya más lectores, o por lo menos personas que se interesen mucho más por la lectura. Entonces, por ahora no veo ningún impacto con respecto al cronograma. Podría llegar a pasar que tener el libro impreso sea complejo por temas de distribución, por, qué sé yo, disponibilidad del papel, cosas que podrían llegar a pasar, pero igual en todo caso la versión digital podría salir sin ningún problema. Teniendo en cuenta lo que nos has contado, ¿cómo te defines en 3 palabras? Bueno, yo soy viajera del mundo, esa es como mi frase. Yo siento que mi propósito es llevar a las personas este talento que tengo para escribir, pero dándoles una visión del mundo que les ayude a confrontarla con su propia visión. He tenido la magnífica oportunidad de viajar por muchísimos países del mundo, de conocer otras culturas, otras formas de vida, y algo que intento transmitir con mis libros es justamente que dentro de la diversidad, dentro de todas las posibilidades, dentro de las diferentes formas de vida que tenemos como humanos, siempre hay la posibilidad de conectarnos, que son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Entonces, para mí, ser una viajera del mundo es poder mostrar a través de mis libros, a través de lo que enseño, a través de lo que hago, que las barreras no existen, que todos como seres humanos estamos conectados y que no debemos cargar con tantos prejuicios al momento de llegar al otro. Entonces, bueno, esa sería como mi definición. Bueno, y para finalizar la entrevista, Alexandra, ¿qué tal si nos cuentas un poco sobre tus redes sociales, donde nuestros oyentes se pueden encontrar para conseguir tu novela actual, Me muero por vivir, o la próxima que está para publicar? Bueno, pues la forma más directa de conectar conmigo es a través de mi cuenta de Instagram, es @acastrillón. Me muero por vivir también tiene su propia cuenta, es @me muero por vivir, donde básicamente lo que le ofrezco a los lectores es la experiencia de ir viendo las fotografías relacionadas con el libro en la medida que lo leen. En Escribo y Publico también tenemos una cuenta que es @Escribo y Publico. Esa sería como la forma más directa de contactarme. También está mi página web, que es alexandracastrillón.com y escriboypublico.com. Bueno, Alexandra, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro primer episodio de Un tema a la vez. Gracias, Juan Sebastián, ha sido un placer estar hoy contigo, compartir esta experiencia. Finalmente quiero invitar a todos los que se sientan interesados por escribir a que den ese primer paso. No importa que les dé miedo la publicación o que alguien más adelante los va a leer, la escritura es una forma magnífica de aprender, de conectarnos con nosotros mismos, de enfrentarnos con nuestros propios miedos. Así es que si a alguien le interesa escribir, escriban. Tal vez más adelante decidan publicar, pero aún el ejercicio de hacerlo para uno mismo es supremamente valioso y enriquecedor. Pienso que es importante tener en cuenta esas recomendaciones y conocer un poco sobre el manejo y la labor de esa industria, no solo por si tenemos proyectado publicar nuestro propio libro, sino para enriquecer también nuestro intelecto. Espero que hayan disfrutado del episodio de hoy y recuerden seguir conectados. Además, pueden encontrarme en Instagram como @ceps_vázquez o en mi canal de YouTube como Leo Comundo Literario. Feliz día para todos.